Apoyo, la rama azul. Max HP 810, puntería más 10. Casi siempre, el 90-95% de los casos vamos a llevar puntería. ¿Vale? Todos tus personajes de soporte que metan debuffs van a querer tener la máxima puntería posible. Serris, yo qué sé, todos los personajes que tengas de control van a necesitar una puntería muy alta. A no ser que ponga no se puede resistir, pues le metes toda la puntería. En este caso apoyo y puntería, ¿vale? Aumenta un 5% la magnitud de las curaciones que realiza este campeón. Bueno, pues healers que quieras que curen, pues es un 5% más. Recordad que esto es multiplicativo, no es aditivo, ¿vale? Si curas un 20%, pues es un 5% de ese 20%, ¿vale? No vas a curar un 25%, ¿ok? Muy importante. La gente dice, joder, ¿cómo puede ser? Tengo todo esto y cura muy poco. No cura muy poco. Si de base cura muy poquito, esto no le va a venir muy bien. Si de base cura un 80%, esto le va a venir muy bien. ¿Vale? Portador de escudo. Aumenta un 5% la magnitud de los buffos de escudo que aplica este campeón. Pues lo mismo. Personajes como Valky, personajes que pongan mucho escudo, pues este 5% es un extra. ¿Ok? Exaltar en la muerte. Cura este campeón un 10% de su max HP la primera vez que muera un enemigo en cada ronda. Puede valer en personajes supports que quieras que siempre estén vivos y que tus carries van a intentar proteger, ¿no? Cada vez que el carry mata a un enemigo, pues este personaje tuyo se cura un 10% de su max HP. También puede valer en el caso de Rey de la Montaña. Pues sí, puede valer. Pero al Rey de la Montaña es muy raro que le lleves en apoyo, ¿vale? Situacional, pero bien, porque hace que sea un sustain pasivo. Imposición de manos. Aumenta un 5% la magnitud de las curaciones que realiza este campeón. Pues bueno, esto normalmente lo vas a llevar siempre que cures con imposición de manos. Curador y Salvador. Aumenta un 10% la magnitud de las curaciones realizadas y los buffos de escudo aplicados por este campeón si el aliado objetivo tiene 40% o menos de HP. Pues bueno, viene a ser como una cura crítica. Cuando tu personaje al que quieres curar está por debajo de su 40% de HP, le metes una cura aumentada. Genial, o un escudo aumentado. Va de la mano, normalmente, de imposición de manos o de portador de escudo. ¿Ok? Siguiente maestría. Respuesta rápida. 30% de probabilidad de aumentar un 10% la barra de turno cuando un buff aplicado por este campeón venza o sea eliminado. Bien, por ejemplo, en arenas, cuando tus buffos se gasten tipo mediadora, tipo personajes que estén continuamente ciclando y quieres que tengan una velocidad endiablada. Pues cada vez que se acabe su bufo, probabilidad 30% de subir un 10% de barra. Muy bien, muy interesante, ¿vale? Cuidado con los órdenes, porque si vas con personajes que tienen un orden específico y le cambia la barra, te descoloca todo. Lo mismo si vas a boss, ¿vale? Estás yendo contra el señor demoníaco y tienes unas velocidades fijas. Pones bufos y te sube la barra y te descoloca y ya no funciona tu equipo de contraataque perfecto. Es por esto, ¿vale? Respuesta rápida. Tanto respuesta rápida como celeridad arcana, 30% de probabilidad de aumentar un 10% de barra al turno cuando un debuff aplicado por este campeón venza o sea eliminado, lo mismo. Cada vez que el debuff se baje, puedes cambiar tu barra. Ayuda piadosa. Aumenta un 15% la magnitud de las curaciones realizadas y los buffos de escudo aplicados por este campeón si el aliado objetivo tiene el debuffo de aturdir, dormir, miedo de verdad o congelar. Pues bien, esto es un salvavidas. A lo mejor tienes un personaje al que le han aturdido, dormido, miedo, está muy crítico, pues bueno, le metes un 15% más de curas, ¿vale? Situacional, pero bueno, para los supports al final son curas extra que le estás metiendo al equipo. Ciclo de magia. 5% de probabilidad de reducir un turno de tiempo de reutilización de una habilidad aleatoria al comienzo de cada turno. Muy interesante. Cuando estás con un ciclo de habilidades y te interesa que baje, yo que sé, que de 3 turnos o 4 turnos baje a 3, en cada inicio de turno tienes un 5% de probabilidad de reducirlo, ¿vale? Si tienes 2 habilidades en CD,
es aleatorio, te puede tocar una o la otra. Si tienes personajes, por ejemplo, como luchadora de arenas, que solo tiene una habilidad en CD, te viene genial, porque es un 5% y siempre va a ir en la habilidad que te interesa. ¿Vale? Muy interesante. Recordad que si lleváis, por ejemplo, sets como el incansable, pues cada vez que tengas un turno extra tienes otro 5% de bajarlo, ¿vale? Muy interesante. Si juegas en 2-1, por ejemplo, al spamear ataques contra el boss, también es muy probable que te baje más frecuentemente que cuando vas con el 1-1, ¿vale? Ciclo de magia, muy top. El saber del acero. Aumenta un 15% los bonus de sets a atributos base o sets de artefactos. Este aumento se multiplica, no se añade. Fabuloso. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando quieres llegar a una velocidad muy top. Por ejemplo, cuando vas con mediadora y lleva un montón de sets de velocidad, pues es un 15% de cada uno de los sets, ¿vale? Recordad que es multiplicativo, no se añade. ¿Ok? Es vital. También tenéis que tener cuidado con una cosa. Cuando estéis con una calculadora de boss y estéis preparando un equipo con unas velocidades específicas, este multiplicador hace que cambie dependiendo de la velocidad base del campeón. Por lo tanto, tenéis que tener muy en cuenta que cuando uséis estas calculadoras activéis el tick del saber de acero, ¿vale? Os lo van a preguntar en inglés, ¿vale? Que esté siempre que esté activado, porque el multiplicador cambia. Si tienes un personaje que tiene 100 de velocidad base, no le va a afectar porque el porcentual siempre va a ser el mismo. Pero si tienes un personaje que tiene 80 de velocidad base o 110 de velocidad base, ese multiplicador te va a cambiar de una forma diferente. ¿Ok? Bueno, quedaos con eso. Mal de ojo. Reduce la barra de turno del objetivo la primera vez que este campeón le ataque con su habilidad base. La reducción es del 20% si la habilidad es de un solo objetivo y del 5% si la habilidad es de área. Ocurre una vez por objetivo. Maravillosísimo, buenísimo. Esta habilidad es un must en arenas. Es obligatorio. De hecho, si me veis en los directos o en grabaciones de arena, veréis que controlo muchísimo los turnos del aliado con los turnos de mis nukes, y cuando me toca ciclar, veo por ejemplo que su enemigo, sus rotos o su mediadora o el personaje que sea, tiene una barra que está por encima del turno de mis personajes, tiendo a pegar con básicos. Todos mis supports pegan a ese personaje para ponerle por detrás del personaje que me interesa que vaya antes que el suyo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que esto se puede resistir, por lo tanto, si el personaje es muy tanque, si tu personaje tiene muy poquita puntería, pues va a resistir la mayoría de las veces esto, ¿vale? Solo funciona una vez por objetivo, ¿vale? ¿Ok? Muy importante. También es importante, por ejemplo, con equipos de carga que pegan con su básico, pues esto quitaría un 5% a todos los personajes que pegan, ¿vale? O sea, encima haría que el equipo enemigo arranque mucho más lento que tu equipo, ¿ok? Muy interesante, muy recomendable. Me encanta usar esto en arenas, me encanta. O sea, ahora luego os enseñaré algunos personajes y veréis que lo llevan. Vamos a la siguiente línea de tier. Regalos duraderos. 30% de probabilidad de alargar un turno a la duración de cualquier bufo aplicado por este campeón. No aumenta la duración de bufo de bloquear daño, inmortal ni revivir al morir, ¿vale? Fabulosísimo. Si tienes personajes que metan buff continuos, que metan aumento de ataque, aumento de velocidad, bueno, pues todos los buffos que pueden llevar los supports, ¿no? Que ayuden al equipo, 30%, una de cada 3 casi, meterá un turnito más de buff. Genial, te va a ayudar muchísimo en un montón de situaciones, ¿vale? En arena va a hacer que tus nukes tengan muchos más buffos encima. Por ejemplo, imaginaos con Tormin o personajes que se meten buff a sí mismos, con Sazar, que se mete en turno extra y además se mete en buff, pues ese buff le va a durar un turno más. Maravilloso, muy útil, ¿vale? Muy útil. Recordad que esto no aplica en bloquear daño, inmortal y revivir al morir, sería muy cheto, ¿vale? Tendrías inmortales infinitísimos. ¿Ok? Siguiente, aceleración espiritual, más 8 de velocidad por cada aliado muerto, hasta un máximo de más 24. Esto te puede venir muy bien, por ejemplo, con los supports que resucitan.
te han metido una OE de la leche, se ha muerto tu carry, se ha muerto 2 carries, se ha muerto todo el equipo menos tu support. Te interesa que ese support tenga toda la velocidad del mundo para levantarles, a lo mejor te da para tener esa velocidad de gracia, pegar 1 o 2 veces al enemigo antes de que el enemigo tenga otro turno y te dé para levantar a todos tus aliados, ¿vale? Maravilloso. Es muy peligroso tener esto en equipos que tengan una velocidad fija, ¿vale? Por ejemplo, en boss, peligrosísimo, porque si resucitas, de repente tu support que resucita se va a descolocar. Por ejemplo, en mazmorras que tengas una posición clave, pues esta velocidad extra a lo mejor hace que, yo que sé, que cicle 2 veces, yo que sé. Hay que tener un poco de cuidado en esas situaciones, ¿vale? Para arena, pues prácticamente no vas a tener miedo porque querrás que tu support sea el Rayito McQueen. ¿Ok? Francotirador, sniper en inglés, más 5% de probabilidad de aplicar un debuffo de habilidades o artefactos. Maravilloso. No aumenta la probabilidad de aplicar un debuffo de aturdir, dormir, congelar, miedo, miedo de verdad o incitar. Para esto teníamos esto de aquí. Más 5% de probabilidad de aplicar un debuffo de aturdir, dormir, congelar, miedo, miedo de verdad o incitar. ¿Vale? Cuando no está en este grupo, lo tenemos en su sitio maravilloso de francotirador. Vale, muy bien. Esto viene a ser como un libro, más o menos. Hay muchas veces que, yo qué sé, que te falta un pelín para llegar al 100% o solo mete un 20, un 25, un 30, pues este 5% te va a venir maravillosamente bien. ¿Ok? Maestro de maleficios. 30% de probabilidad de alargar un turno la duración de cualquier debuff aplicado por este campeón. No aumenta la duración de debuffos de aturdir, dormir, congelar, incitar, miedo, miedo de verdad ni bomba. Muy bien, pero por ejemplo, si les pones arma rota, si les pones otro tipo de control, si les rompes la defensa, etc. Hay un montón de situaciones en las que te viene muy bien ese 30% de probabilidad de alargar un turno, ¿vale? Pues imaginaos una Serris que rompe defensa y arma. Pues ala, un turno más. ¡Fua! Maravilloso, les tienes ahí perma. Y vamos a la última de las maestrías de apoyo. Nos encontramos con Elixir de la Vida, Max HP más 3000. No se suele usar, muy raro, muy raro. Intervención oportuna, buenísimo. Aumenta un 20% la barra de turno de este campeón cuando un aliado baje del 25% del HP. Buenísimo y malísimo. Por ejemplo, si vas con un hegemón y lo tienes en defensa, te van a hacer esta siempre para que cuando ataques con el hegemón te cargues a un level 1 o pegues muchísimo a uno de sus personajes y su mediadora sea Rayito McQueen y gane ese 20% de barra y te adelante a tu mediadora y te adelante a todos tus personajes. Está genial, realmente, o sea, visto desde el propio individuo que lo usa, es maravilloso, ¿vale? Es súper práctico porque cuando están a punto de matar a un aliado tuyo es como, llego, 20% más de barra de turno, te salvo. Es maravilloso, ¿vale? Intervención oportuna y tan oportuna. Opresor. Aumenta un 2,5 la velocidad de llenado de barra de turno por cada debuffo activo aplicado por este campeón, hasta un 10%. O sea que si eres un debuffer que se pone a meter pegatinas al enemigo continuamente, ¿vale? Tu velocidad de llenado de barra sube hasta un 10% más, ¿vale? Tienen que estar activos, ¿ok? Bueno, interesante, no lo he visto demasiado, no se suele usar. ¿Por qué? Porque los personajes que suelen meter debuffos, lo vital en ellos no es que tengan una velocidad de llenado muy rápida, lo vital de ellos es que tengan mucha puntería, ojo de águila, puntería más 50 puntos, que tengan mucha puntería para que no resista ese debuff. Hay personajes que ponen, por ejemplo, debuffos que no se pueden resistir. En ese caso sí podría ser práctico meter esto, porque como no necesita puntería, te interesa que tenga un ciclado de barra muy rápida, pues a lo mejor esto es lo interesante. Pero muchos de esos personajes suelen ser nukes con utilidad, y esos nukes con utilidad normalmente vas a querer que lleven algo de esto para meter mucho daño, ¿vale? Muy situacional, muy raro. Lo normal, ya os digo, será esto. Genial, pues con esto ya tenemos un repaso de lo que significa cada una de las maestrías dentro de las 3 ramas posibles: ataque, defensa, apoyo, rojo, verde, azul.
Os voy a enseñar algunos de los ejemplos de personajes que tengo con sus maestrías puestas y que estén activos, ¿vale? Hay muchos personajes de aquí que no tengo con las maestrías perfectas o que a lo mejor tengo unas maestrías muy situacionales por varias de las pruebas que voy haciendo continuamente, ¿no? Vamos a personajes que no cambian. Mediadora. Maestría de mediadora. Apoyo. Atentos, mirad dónde acaba. Aumenta un 20% la barra de turno de este campeón cuando un aliado baje del 25%. Fundamental. ¿Qué lleva además? Más 8 de velocidad hasta 24 por cada aliado muerto. Lo mismo, es como una intervención, ¿vale? De repente matan a tus personajes, quieres que vuele. Imagínate que matan a tus personajes, te salta esto, además le da más 24 tal, pues a lo mejor tu mediadora es infinita. Y le da para ciclar y levantar rápidamente al equipo, ¿vale? ¿Qué más? Regalos duraderos, pues bueno, los buffos que mete al principio, pues el bufo de ataque, pues que le dé un turno más, fabuloso. Tus nuques se benefician. El saber del acero, pues lo mismo, que su velocidad sea muy alta, pues tus sets van a tener un 15% más de velocidad, fabuloso. Reduce la barra de turno, lo que os dije antes. Siempre que pegue, por primera vez a los enemigos, que controle su barra. Muy bien, muy estratégico, me gusta. 30% de aumentar la barra de turno cuando un bufo venza o sea eliminado, pues lo mismo, ¿no? Pone el ataque, pues cada vez que se baje el ataque, que tenga un 30% de subir otro 10% de barra de turno. Queremos que cicle muy rápido. Además, si os fijáis, lo tenemos en curador y salvador, más curas, imposición de manos, más curas, y tiene puesto max HP en lugar de esto. ¿Por qué? Porque me interesaba llegar a la imposición de manos. Y me interesaba que se cure cada vez que mis nuques se cargan a los enemigos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas a equipos de rotos, normalmente no, bueno, el 100% de las veces el rotos aliado ataca a tu líder y el líder suele ser mediadora. Por lo tanto, cuando yo le hago la contra con mis rotos, quiero que mi mediadora se cure lo máximo posible para intentar aguantar con su ciclado y que llegue hasta arriba, ¿vale? Es un apoyito más. Lo prefiero a que tenga puntería, porque realmente no voy a usar demasiado el ciclón ese que le quita un turno de buffs al enemigo. Prefiero que sea más support para mi equipo, ¿vale? Además, le meto más resistencia, pues bueno, ese control que le ganas. Este campeón sufre menos 10% de daño si tiene el debuff o de tal, pues si me la controlan que aguante. 50% de probabilidad de eliminar un debuff aleatorio de este campeón al perder un 25 o más de su max HP de una habilidad enemiga, pues lo mismo. Si me pegan y me debuffan, pues que tenga una opción de quitármelo. Más 5 resistencia de aliados por cada bufo que les aplique este campeón, pues lo mismo. Cuando arranco y les pongo ataque y tal, pues bueno, le doy más resistencia a mis aliados, fabuloso. Ciclo de venganza, 50% de probabilidad de aumentar un 15% la barra de turno cuando un aliado sufre un crítico. Solo aumentará la barra de turno una vez si un aliado sufre varios críticos de una sola habilidad. Maravilloso. Sumamos eso con esto y tengo el equipo prácticamente arriba. ¿Por qué? Porque tengo una mediadora hiper mega rápida. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, Hegemón, para los que tengáis Hegemón. Lo tengo de una manera muy particular. Me interesa que tenga toda la puntería posible, pero me interesa que te controle lo máximo posible, me interesa que aplique lo máximo posible su control, me interesa que sus stats tengan un 15% extra, bueno, reduzca la barra de turno, por supuesto, cuando mete el básico que controle un poquito más la barra de mediadora. Imaginad que arranco y consigo controlar, pues hago que su mediadora se quede muy atrás, ¿vale? Bueno, ya sabéis. Y ataque, pues bueno, porque es un personaje que normalmente va a atacar cuando el enemigo tiene sus escudos. Quiero que el primer ataque, el primer golpe sea un poquito más fuerte. Bueno, le aplica un escudo, pues a lo mejor si se queda solo contra rotos, que me consiga dar un escudo si mata a otro personaje. Son situacionales, ¿vale? Podéis ponerlo a vuestro gusto. En mi caso, pues me encajaba mejor así. Otro personaje muy interesante podría ser Caudillo. Mi caudillo, que lo uso muchísimo en arena, se parece mucho al set que llevo con Hegemón, ¿vale? A las maestrías de Hegemón. Con mucha puntería, por supuesto, porque Caudillo es un controlador. Me interesa, lo mismo que habéis visto antes,
que tenga mal de ojo para poder controlar la barra de los enemigos en el primer turno, más porcentaje de puntería, más porcentaje de velocidad, por supuesto más puntería, más probabilidad de aplicar, ¿vale? Con su skill, por ejemplo, del 75% de resetear la barra del enemigo, pues bueno, un 5% más. Más velocidad cada vez que se muere un aliado, perfecto, porque meterá más curas y meterá mejores escudos al resto de aliados. Y rama de ataque para poder hacer un poquito más de daño. Bueno, bien. Pues a lo mejor si hay que acabar con un Rotos, hay que bajarle del 50%, pues que mis supports también puedan meter un poquito de daño y ayudar para que cuando le toque de nuevo a mis Rotos pueda ciclar muy bien contra sus Rotos enemigo y no activárselo. Maravilloso. Otro personaje interesante, Rey de la Montaña. Aquí tenemos a mi Super Rey con resistencia. Me interesa que tenga resistencia, que las curaciones sean muy grandes en este personaje, que se cure un 6% de su max HP cada vez que se cure un enemigo, o sea que se quede pasivo y que se quede curando todo el rato. Que sea más duro contra los ataques del enemigo, probabilidad de contra, más probabilidad de contra cuando controlan a mis aliados y por supuesto más resistencia, ¿vale? Es un defensa resistente, muy resistente. Y además me interesa que en ataque pues pueda meter buenos golpes. ¿Os acordáis lo que os dije, no? Más 25% de daño a objetivos con bufo de escudo. Si le meto una 3 de entrada, le está metiendo muchísimo daño y encima ignorando escudo. Fabuloso. Además el primer ataque es un 8% más. En fin. Bueno, esto cicla mucho cuando metes la 2, que prácticamente se carga cualquiera, pues que tenga un 30% de reducir el CD de la habilidad. Guay, ¿no? Este Rey de la Montaña lo tengo más preparado para Nuke, no lo tengo con tanta resistencia, pues que quiero que tenga rompehielos para que meta un pedazo de Guayoski que te revienta. Pues bueno, igual, primer golpe muy fuerte, en fin. Que se ponga escudo, sí, porque recordamos que el Rey de la Montaña tiene tanto HP que si se pone un escudo de 15% de HP hace que pues complica mucho la vida de los enemigos. Vamos. Un 15% más, un 15k más, es como una cura. ¿Vale? Aquí también lo tienen puesto, si os fijáis. Maravilloso, ¿verdad? ¿Qué más personajes, por ejemplo, rotos, que se usan muchísimo en la arena? Pues así lo tengo. Con un rompeyelmos, para que ignore más defensa. Con resistencia, bueno, en fin. Con un primer golpe muy fuerte, me interesa, para que cuando meta la 3 se lleve siempre al primer apunte. Lo mismo con un rompeescudos, por si no hemos podido quitarle el escudo al enemigo. Pues bueno, yo como ataco casi siempre sin serris y sin un controlador, voy a pelo, pues lo que quiero es que no me penalice mucho el escudo enemigo. Por supuesto, 5% crítico, 10% de daño crítico, eso va siempre. Objetivos con menos del 40%, por si tengo que ciclar con el básico y están a punto de morir, pues que les remate. 6%, pues casi todos los enemigos van a tener más HP que él, porque es uno que además que su A3 cicle rápido, me interesa. Aplica escudo al matar a un enemigo, el truco que os dije al principio. Si me han dado un golpe y me han dejado al 50%, me interesa hacer una contra matando a otro aliado del enemigo o un enemigo de rotos nuestro y que nos pongamos un escudito para que cuando su rotos vuelva a pegarnos nos vuelva a activar la pasiva. Daño acumulado, genial, porque cada vez que mate, pues si empieza con una 3 y luego a 2, me interesa tener un 6% más de daño en el A2, fabuloso. Y rompeyelmos, porque si ignoras toda la defensa del enemigo, les revientas. Vale, esto va a ser nerfeado en el siguiente parche. No esto, la habilidad de rotos. Esta habilidad. Ignora 75, pues bajará al 60%, ¿vale? Entonces, bueno, va a hacer mucho más necesario poner el rompeyelmos y a lo mejor ponerle hasta un cruel para poder llegar a ese 100%. ¿Era necesario? Posiblemente, porque rotos hace mucho daño y hace que cualquier tanque no tenga defensa. Entonces, si tú tienes un personaje con, yo qué sé, 10k de defensa, para él es como si fuera un tela, ¿vale?
De esta manera no le quitas el 100% de la defensa, y si tiene muchísima defensa ese tanque, es posible que a lo mejor se salve. Es bastante posible que se salve de ese golpe, ¿vale? Es necesario. Los tanques ahora mismo en el juego no existen. Y bueno, pues nada, si tenéis dudas, si tenéis sugerencias, si tenéis alguna idea, lo que sea, pues bueno, podéis comentar en el vídeo. Y bueno, pues hasta aquí la charlita de las maestrías. Si tenéis dudas, si tenéis sugerencias, si tenéis ideas de combos o combazos que se puedan hacer, comentadlos por favor aquí abajo. Y eso ha sido todo, mis crías de Kraken. Espero que este vídeo os haya servido, que os haya venido muy bien, que os haya corregido alguno de los fallos, que os haya aclarado dudas. Ya sabéis que cada vez que refrescáis esto pues os cuesta unas gemitas, y la verdad es que no apetece nada estar cambiando cada 2x3 o equivocarse y decir, ay, pues esta maestría al final no era tan práctica, voy a ponerle esta, o me he dejado esta maestría. No, planifica bien, busca en internet, hay muchas fuentes, podéis preguntar en el Discord de Víctor Test, podéis entrar en el Discord de Nexus y preguntar, os vamos a ayudar siempre que se pueda. Si tenéis dudas, si tenéis sugerencias, si tenéis ideas muy interesantes para hacer combos que a lo mejor no he comentado aquí, podéis comentar el vídeo y contestaré encantadísimo. Si os ha gustado este nuevo contenido, si queréis apoyarme, os agradezco eternamente que os suscribáis, os agradezco que comentéis, os agradezco que lo difundáis, y bueno, y hagamos de este canal, de estas pequeñas guías, pues una herramienta para toda la comunidad, ¿no? Estamos para ayudar, y si el feedback es bueno, pues yo contentísimo y seguiré haciendo contenido de este tipo. Muchísimas gracias, os queremos, fuerza y a seguir creciendo, mis pequeñitos Krakens, ¡a por ello!